UTI. Si bien ya sabemos, nosotros ya hemos estado aplicando varias de estas medidas, pero no la hemos tenido como un protocolo ni como una guía. Entonces lo hemos estado haciendo de acuerdo a las actualizaciones que todos han realizado. eh, y bueno, pero es fundamental que nosotros podamos tener un protocolo del manejo de la pseudoanalgesia en estos pacientes. Y bueno, otra finalidad también de esta charla es que nosotros, dentro de lo que es la sedación, podamos, ¿no? Implementar un nuevo medicamento, un nuevo sedante que nos va a permitir prevenir o tener, digamos, mayor riesgo de delirio en los pacientes de la UTI. Bueno, vamos a comenzar a dar una pequeña introducción acerca de lo que es el paquete de medidas ABCDF. Y bueno, de acuerdo a eso, tal vez más adelante surjan algunas preguntas o algunas dudas, las cuales vamos a ir quitándolas, ¿no? Las dudas que tengan acerca del nuevo cambio que vamos a hacer en la terapia intensiva. Bueno, porque es importante que existan protocolos para el control del dolor y la sedación, agitación. Es muy importante que tengamos un protocolo porque de esta manera nosotros vamos a poder mejorar lo que es la calidad de asistencia al paciente crítico. ¿Cómo lo va a hacer esto? Pues proporcionando una analgesia y una sedación adecuada que van a permitir la recuperación más rápida del estado previo de salud del paciente. Además, van a permitir o van a evitar en la medida de lo posible la aparición de complicaciones durante el ingreso, las cuales van a ser derivadas de un mal control del dolor, de la presencia de infra o sobresedación o de una falta de reconocimiento del delirio. En el 2013, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ha implementado lo que son los paquetes de medidas denominadas ABCDF. Estas medidas se han ido actualizando a medida que han pasado los años. Es así ya que en el 2022 actualiza este paquete de medidas que consiste, ¿no? Justamente en las letras de la A a la F. A significa asistencia del dolor del paciente. B, que es que nosotros podamos realizar una prueba de respiración espontánea o vacación de sedación. C, consiste en que nosotros debemos usar el medicamento o la droga que sea mucho más efectiva y que nos produzca menor riesgo de delirio. El paquete D consiste en que nosotros debemos de monitorizar a aquellos pacientes, identificar si tienen delirio y poder realizar un manejo adecuado del mismo. La letra E significa que el paciente se debe de tratar de aplicar lo más posible lo que es los ejercicios al paciente, así como las movilizaciones, y la F, que es el empoderamiento familiar, es decir, que la familia sea partícipe de todas las medidas que nosotros aplicamos en la UTI. Como pueden observar, todas estas medidas nosotros las hemos estado aplicando aquí en la terapia. Sabemos que hemos estado usando analgésicos, hemos estado usando pruebas de ventilación espontánea, hemos estado usando. Tal vez un poquito estamos aquí con lo que es el uso de las drogas o los sedantes, digamos, adecuados. Eso es lo que vamos a hacer un enfoque más adelante. Y luego el resto lo hemos estado haciendo en todos los pacientes. En el mismo año, en el 2022, aparte del paquete de medidas que es el ABCDF, la CEMISIUC también aumentó, ¿no? Lo que es un paquete de medidas que consiste en las letras G, desde la G hasta la N. ¿En qué consiste este paquete de medidas? La letra G Recording in indica que progress. debemos asegurar una buena comunicación de los pacientes a través del uso de material educativo. Supongamos que un paciente está intubado, digamos, ¿no? O está con un tubo traqueal y no nos puede decir lo que siente, lo que piensa. Entonces, si el paciente se mantiene con un RAS de cero, lo que nosotros podemos hacer es proporcionar las pizarritas para que ellos nos puedan escribir y nos puedan decir cuál es la molestia que tiene. También nosotros lo hemos estado usando aquí en la terapia intensiva, así que no estamos lejos de esto. La letra H consiste en que debemos proporcionar el material informativo sobre el síndrome post-cuidados intensivos, que bueno, también se ha estado realizando charlas acerca de eso y también se ha estado haciendo partícipe a toda la familia. La letra R consiste en lo que es el manejo del respirador, es decir, que nosotros debemos adaptar el respirador al paciente y no lo contrario.
¿Qué pasa? Hay veces que, digamos, el paciente está con ventilación mecánica, está haciendo asincronías, entonces lo que nosotros hacemos es démosle un bolito de midazolam, démosle un bolito de algo, digamos, ahí para que el paciente se duerma y no nos esté molestando. Sin embargo, nosotros ahí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si es que el paciente está haciendo asincronías porque por ahí le molesta la ventilación y lo que necesita es tener una respiración espontánea. Entonces esas cosas tenemos que ir un poquito cambiando aquí en la terapia intensiva. Y la letra N consiste, ¿no?, en lo que es la nutrición, que igual la hemos estado manejando de manera correcta, el cual nos indica que nosotros debemos procurar un adecuado estado nutricional. De todos estos paquetes de medidas surge el concepto ECASH, ECASH que es de Early Comfort. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos implementar de manera precoz, decir que el paciente tiene que estar lo más confortable, tiene que estar calmo y tiene que estar cooperador. Debemos usar analgesia primeramente antes que sedación. Dentro de los analgésicos que usamos, pues están los opiáceos, puede ser una analgesia multimodal o con algunos ayudantes para poder disminuir la dosis de opiáceos. Tenemos que utilizar la mínima sedación posible y esta nosotros debemos ajustarla según un objetivo definido y por lo general se indica de que debemos evitar la sedación profunda injustificada. Y por último, debemos tener los cuidados del paciente que sean centrados en la familia, ¿no? Dentro de esto también está lo que es la movilización precoz, debemos promover un sueño, el sueño en realidad, ¿no? Que los pacientes muchas veces invierten en esto lo que es el sueño, permanecen dormidos durante el día y durante la noche no pueden dormir, entonces uno tiene que estar dándole medicamentos, incluso benzodiazepinas, para que el paciente pueda dormir, pero sin embargo a veces le estamos haciendo más daño. Lo que es la participación de la familia, ¿no? Lo que también estamos haciendo ya nosotros acá en la UTI con lo que es la UCI humanizada. Ahora, ¿qué vamos a lograr con este protocolo? Que nosotros vamos a poder tratar y prevenir el dolor, la ansiedad, el delirio y vamos a evitar lo que es la inmovilización del paciente. Ya hablando un poquito acerca de los paquetes, vamos a hablar acerca de la analgesia. La analgesia, sabemos que el dolor es una de las principales causantes, digamos, de delirio en los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar inquieto, va a estar agitado, va a competir con el ventilador. Entonces, lo que nosotros debemos hacer con estos pacientes es realizar una evaluación del dolor. Se recomienda que sea mayor a 4 veces durante el turno y debemos identificar si es que este dolor bueno, más allá le vamos a hacer los comentarios porque existen diferentes tipos de dolor. Vamos a tener un dolor significativo si es que el paciente, estando despierto, tiene una escala visual analógica, un EVA que nosotros conocemos que sea mayor a 3. Esto es en pacientes que están despiertos y que no están ventilados. En cambio, en aquellos pacientes que están ventilados, nosotros vamos a poder evaluar lo que es el CPOP, el cual va a estar en mayor a 2 si es que es un dolor significativo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues debemos de prevenir de que este dolor se intensifique. ¿Cómo lo hacemos? Pues debemos tratar el dolor dentro de los 30 minutos. O sea, si nosotros evidenciamos de que el paciente está con dolor, pues inmediatamente dentro de los 30 minutos nosotros tenemos que darle tratamiento para el dolor y después de los 30 minutos volver a reevaluar. Ahora, si el paciente, pues, a pesar de la medicación que se le ha dado, sigue con dolor, pues se tiene que usar otros medicamentos, tal vez un poco más potentes de lo que ya le hemos dado. Hay veces el paciente no necesita tratamiento medicamentoso o no farmacológico, entonces se pueden aplicar lo que son las técnicas de relajación. Y ya finalmente estaría ya indicado lo que es el tratamiento farmacológico. ¿Cómo tratamos? Pues evitando, digamos, de que el paciente tenga dolor, es decir, muchas veces a los pacientes cuando se les realiza algún procedimiento o intervenciones, por ejemplo, la colocación de una vía central, la colocación de una línea arterial, cuando se retiran los tubos de drenaje pleural, por ejemplo, causan muchísimo dolor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de que se realicen esos procedimientos, aplicarle algún analgésico para que no tengamos que después tener que darle medicamentos mucho más potentes. Se recomienda que primero debemos tratar el dolor y después de eso recién indicar lo que son los sedantes. Ahora, existen muchas herramientas para poder evaluar el dolor. En cuanto a los pacientes comunicativos, pues tenemos la escala del dolor, que es la escala de EVA, donde podemos observar de que
la escala se clasifica, ¿no? Desde 0 hasta 10. 0 es un paciente que no tiene dolor, perdón, y 10 es el paciente que tiene un dolor intenso. Y tenemos la escala de evaluación en pacientes no comunicativos, como pueden ver, son aquellos pacientes que están intubados, que no nos van a manifestar porque ellos no van a poder hablar, no nos van a poder decir qué le duele ni cuánto le duele. Entonces acá nosotros utilizamos el Critical Care Pain Observation, donde nosotros evaluamos lo que es a través de ciertos parámetros. Es decir, nosotros podemos ver lo que es la expresión facial, cómo está el paciente. Por ejemplo, acá vemos un paciente que está relajado, un paciente que está tenso, un paciente que tiene una muesca de dolor donde ya se puede ver el ceño fruncido, ¿no? Ahí. Entonces, a través de la expresión facial, nosotros podemos observar si el paciente tiene dolor. También lo podemos observar a través de movimientos del cuerpo. Podemos observarlo a través de la tensión muscular, si está adaptado o no al ventilador. También va a ser un dato que nos indique de que el paciente está teniendo dolor. Esta escala evalúa desde 0 puntos hasta 8 puntos y sabemos que una escala mayor a 2 puntos quiere decir que el paciente tiene dolor, ¿no? Ahora, aparte de la evaluación subjetiva del dolor, también tenemos la evaluación objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder monitorizar a los pacientes a través de ciertos monitores, ¿no? Que en realidad aquí no los tenemos, en otros países sí hacen uso de estos monitores. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que vamos a poder evaluar lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca a través del monitor ANI. O sea que a través de esto nosotros vamos a ver el predominio del sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo lo hacemos? Viendo la distancia RR, la amplitud de la onda y la frecuencia respiratoria. También podemos evaluar el dolor a través del pupilómetro, o podemos evaluar también a través del monitor CONOX, donde se evalúa la actividad del electroencefalograma. Estos generalmente se colocan a nivel de la región frontal y lo que vamos a observar ahí es el análisis de la onda con algoritmo de inteligencia artificial. Que bueno, solo es para que lo conozcan nomás, igual acá no sé qué tanto hay la posibilidad de poder conseguir estos monitores, pero como les digo, en otros países sí utilizan este tipo de monitor para poder evaluar de manera objetiva el dolor. Ahora, en cuanto al manejo del dolor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que determinar ciertas maniobras posturales que tiene el paciente, ¿no? Supongamos que el paciente está en decúbito lateral izquierdo y justo, digamos, él tiene un tubo en ese lado, entonces pues le cambiamos del otro lado al paciente porque seguramente esta maniobra postural en la que está el paciente le está causando dolor. Podemos utilizar como medicamentos la morfina a dosis de 3 miligramos en solución decimal o podemos utilizar el fentanil a dosis de 75 microgramos endovenoso. Y como se decía anteriormente, debemos evaluar el dolor, ya sea a través de la escala visual analógica. Si es menor a 3 y el CPOP es menor a 2, pues estamos ante un paciente que tiene un dolor leve. Ahora, si el EVA es mayor a 3 o el CPOP es mayor a 2, pues estamos ante un paciente que tiene un dolor, un dolor moderado. Entonces acá ya podemos utilizar lo que son los AINES, podemos usar el paracetamol o podemos usar la morfina, si es que no ceden con los primeros, la misma dosis mencionada, y aquí ya evaluamos si es necesario cada 20 minutos, ¿no? Si a pesar de eso, en los 20 minutos el paciente permanece con dolor, entonces lo que nosotros tenemos que aquí evaluar es si es que ya podemos usar ya una bomba de morfina o una bomba de fentanil, o sea, es decir, una infusión continua, y después reevaluamos dentro de la primera hora. Si el paciente tiene un EVA o un CPOP mayor a 6, quiere decir que el paciente ya tiene un dolor severo. Acá lo que nosotros debemos hacer es descartar complicaciones, o sea, las complicaciones que las puedan estar llegando a causar este tipo de dolor. En cuanto al manejo de esto, es similar al dolor moderado, aunque acá ya se debe evaluar, iniciar la bomba de morfina o la bomba de fentanil desde el comienzo ya, ¿no? Se pueden considerar otras opciones desde control regional, por ejemplo, la colocación de un catéter peridural, entre otros, ¿no? Y podemos reevaluar a los 30 minutos. Aquí tenemos un algoritmo de manejo del dolor. El dolor lo podemos clasificar en dos tipos. Puede ser un dolor nociceptivo o puede ser un dolor de tipo neuropático. Si es un dolor nociceptivo, la elección generalmente va a depender de los antecedentes del paciente y la situación clínica del paciente.
aunque se pueden administrar también la combinación de dos fármacos, ¿no? Como por ejemplo paracetamol más AINES o puede ser el uso de Nefopan también. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que pueden producir un aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, hay veces cuando el paciente está con enzimas hepáticas alteradas, entonces se debe considerar la administración de estos medicamentos por vía oral. También se recomienda el uso de ketamina en dosis bajas en última instancia podemos asociar al uso de neuropáticos. Cuando el paciente tiene un dolor de tipo neuropático, acá ya debemos considerar el uso de lo que es la gabapentina, la pregabalina o la carbamazepina, excepto si es que el paciente está muy somnoliento, entonces aquí tal vez debemos ajustar según la dosis, la dosis según la edad del paciente, ¿no? Y se recomienda también la terapia, digamos, no farmacológica, como son los masajes para el dolor, e incluso se le puede colocar música al paciente para que de esta manera podamos evitar la ansiedad. Lo que no está recomendado usar, bueno, es la lidocaína y AINES que sean a mayores dosis, ¿no? Por el riesgo de que puedan producir sangrados, hemorragia o inmunosupresión. En cuanto a la sedación, agitación, eh, ¿cuál es el objetivo de la sedación? El objetivo de la sedación es de que el paciente se mantenga calmo, de que esté cómodo y de que esté cooperativo. Es importante saber de que el exceso de sedación va a tener consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo en el paciente crítico. La sedación debe ser guiada por objetivos, es decir, a través del RAS, salvo excepciones, es decir, con un objetivo de RAS de -1 a más 0, que sería una sedación consciente. Debemos considerar el uso de monitoreo con electroencefalograma procesada, como ya le hemos mencionado, el CANOX, o en el caso de que el paciente esté con un RAS de -4 a -5 o que tenga bloqueantes neuromusculares, pues aquí se recomienda que se haga uso del BIS, ¿no? Que es el índice biespectral. Se recomienda realizar la vacación de sedación diaria y prueba de ventilación espontánea, esto para que los pacientes estén menos días ventilados y el paciente pueda, y también podamos usar la menor cantidad de sedación, ¿no? En estos pacientes. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Pues poder reducir la dosis total de sedantes y permitir el despertar diario del paciente. Aquí tenemos obviamente prevenir el delirio, debemos identificar el delirio o la agitación y debemos dar el tratamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el riesgo de delirio o agitación? Primeramente, identificando las medidas no farmacológicas, ¿no? Debemos primero asegurar la ausencia del dolor, o sea, si nosotros queremos, digamos, saber por qué el paciente está con delirio, primero debemos ver si el paciente no tiene dolor, porque ese dolor le puede estar causando delirio. Debemos promover la movilización temprana y debemos evitar medidas de contención física. Eso sería en cuanto a las medidas no farmacológicas. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues se pueden utilizar estrategias de interrupción o disminución de la sedación a diario en pacientes con ventilación mecánica y utilizar los protocolos con objetivo de sedación superficial. Entonces, una vez que identifiquemos los factores para poder prevenir el delirio, nosotros podemos evaluar a través de las escalas, ¿no? Las escalas que son subjetivas o pueden ser objetivas. Las escalas subjetivas para la agitación es el RAS, donde nosotros evaluamos a los pacientes que va desde -5 a +4. +4 un paciente que tiene agitación, o sea, el paciente está agitado, está inquieto, se quieren quitar los tubos, o lo podemos hacer a través de las escalas objetivas, como por ejemplo el BIS, que eso es lo que tenemos acá en la terapia y lo estamos utilizando, ¿no? ¿Qué tenemos que evaluar? El nivel de agitación. Si el paciente está, digamos, con un RAS de +1 a +4, pues el paciente tiene mayor riesgo, ¿no? De poder quitarse los tubos, poder quitarse la vía central, está muy inquieto. En tanto que un paciente que tenga un RAS de -2, -1 a 0, tiene un nivel de agitación superficial, un nivel de sedación superficial. Y si el paciente se encuentra con un RAS de -3 a -5, está con una sedación profunda y un valor de 40 a 60, ¿no?
Es por eso que nosotros debemos, como mencioné previamente, debemos plantearnos un objetivo de sedación superficial, excepto de que el paciente tenga un síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, con una PAFI menor a 150, de que el paciente tenga una hipertensión intracraneal, de que esté haciendo uso de bloqueantes neuromusculares, de que tenga hipotermia o de que esté en un estado epiléptico convulsivo. Excepto en estos casos, nosotros tendríamos que usar sedación profunda. Después, en todos los otros casos, lo que se recomienda es de que el paciente tenga una sedación superficial y guiada por objetivos, ¿no? Como lo hemos mencionado. Si queremos una sedación superficial, queremos una sedación profunda. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes? Pues tenemos también las medidas no farmacológicas, como mencionaba, identificar si es que el paciente tiene dolor o no, evaluar la necesidad diaria de sedación. Debemos definir un nivel de sedación objetivo y debemos escoger la medicación adecuada y la titulación de la misma. Para la sedación superficial y profunda, como pueden observar acá, en ambos está indicado el propofol. Obviamente aquí va a variar en cuanto a la dosis que se le administra. Para la sedación superficial está recomendado utilizar la desmetomidina o el remifentanilo, en tanto que para la profunda ya podemos utilizar incluso anestésicos volátiles como el isoflurano o la ketamina. Como pueden ver acá una cruz dice evitar el uso de benzodiazepinas. Y todas estas escalas que nosotros evaluamos tanto del RAS como del CAM-NICU, tenemos que realizarla al menos recomiendan, ¿no? Un mínimo de cada 4 horas. Ahora, ¿en qué consiste la vacación de sedación? La vacación de sedación es en realidad una manera de que nosotros podamos evaluar el estado neurológico del paciente y de esta manera poder retirarlo de lo que es la ventilación mecánica. A través de esto nosotros evaluamos si es que el paciente está en condiciones de tolerar una vacación de sedación. Están excluidos acá de realizar vacación de sedación, como hemos dicho previamente, los pacientes que tienen hipertensión intracraneana, es decir, una PIC mayor a 15, que estén haciendo uso de bloqueantes neuromusculares o que tengan un requerimiento elevado de soporte ventilatorio, es decir, una PIC mayor a 10 o una FiO2 mayor al 60%. Si es que este paciente está en cualquiera de estos acápites mencionados, entonces no se debe realizar la vacación de sedación y por tanto se debe mantener la sedación y se puede volver a reevaluar. Si no está dentro de estos criterios, pues entonces nosotros procedemos a lo que es la vacación de sedación. Suspendemos la sedación que está recibiendo el paciente, ya sea el propofol, el midazolam, el lorazepam, la ketamina. Y si el paciente está recibiendo la desmetomidina, pues nosotros reducimos el 50% de la infusión. Lo recomendable es que si el paciente está recibiendo, supongamos, propofol y fentanil, se recomienda suspender la dosis total de propofol y el fentanil o la morfina que está recibiendo se la tiene que reducir a un 50%. En el caso de que solo tenga desmetomidina, pues solo esta la reducimos en un 50%. Y de acuerdo a eso, evaluamos, ¿no? Si es que el paciente está despierto, está tranquilo, está con un RAS de 0 a -1. Entonces, si el paciente no está tranquilo, no está despierto, tiene un RAS que sea -2, -3, entonces debemos de reevaluar la analgesia, identificar si es que el paciente tiene delirio. Si es necesario, volver a reiniciar la sedación al 50% de la dosis previa. Si fuera necesario, hay veces podemos incluso dar rescates de propofol o rescates de fentanil, ¿no? Teniendo en cuenta el estado hemodinámico del paciente. Pero si el paciente está con un RAS de 0 a -1, pues podemos proceder a realizar lo que es la prueba de ventilación espontánea y confirmar con el equipo médico previamente. Eh, en ambos casos, digamos acá, para realizar la prueba de vacación de sedación debemos evaluar las diferentes escalas, ¿no? La analgesia a través de la escala numérica, el CIPOV, la sedación a través del RAS y el delirio a través del CAM-NICU. Ahora, la prueba de ventilación espontánea, esta prueba de ventilación espontánea nos va a permitir evaluar si es que el paciente está en condiciones o no de comenzar el destete. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros tenemos que evaluar de manera diaria la aptitud para ventilar espontáneamente el paciente. Los pacientes que van a ser aptos para realizar una prueba de ventilación espontánea van a cumplir los siguientes criterios, es decir, que van a corroborar que la causa, debemos nosotros ver, ¿no? Si es que el paciente tiene o no la indicación de poder realizar una prueba de ventilación espontánea. ¿Cómo lo hacemos esto? Primero, debemos verificar de que la causa que originó o le llevó al paciente a la ventilación mecánica ya esté resuelta, que el paciente
tenga estabilidad hemodinámica, o sea, que tenga requerimiento de drogas vasoactivas o inotrópicas a baja dosis o que estén en descenso, de que el paciente tenga una estabilidad clínica, es decir, una temperatura axilar menor a 38 grados, de que tenga una hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro o que tenga ausencia de trastornos del medio interno. Si el paciente no cumple con estos criterios, pues no podemos continuar con la prueba de ventilación espontánea y tenemos que volver a reevaluar. Si el paciente sí cumple con estos criterios, debemos realizar la prueba de ventilación espontánea. Para esto nosotros podemos seleccionar el método, podemos simplemente dejarlo al paciente en tubo en T o podemos dejarle presión soporte y si tolera, pues le dejamos en tubo en T. Ahora, este procedimiento por lo general, digamos, se lo realiza en un lapso de 30 minutos y en aquellos pacientes que estén, ¿no?, con ventilación menos de 72 horas o de 60 minutos en aquellos pacientes que estén con una ventilación más de 72 horas. Después de que se hagan estas pruebas de ventilación espontánea, debemos realizar la monitorización, ¿no? Y para ver si es que existen criterios de falla o no. Si es que no existen criterios de falla y el paciente ha logrado tolerar la prueba de ventilación espontánea, pues se tiene que proceder a la extubación. Ahora, si el paciente ha presentado, digamos, alguna falla en la prueba de ventilación espontánea, debemos identificar qué factores o causas posibles de que le están impidiendo de que el paciente pueda realizar este tipo de prueba. Entre ellas, por ejemplo, que el paciente tenga falla cardíaca congestiva, que tenga debilidad muscular o que directamente tenga una falla, ya sea a nivel, o que tenga delirio o que tenga dolor. Entonces, todas esas causas nosotros tenemos que identificarlas para poder ver por qué es que está fallando el paciente. En cuanto a la fisiopatología del delirio, bueno, tenemos que saber que el delirio se va a presentar ya sea porque el paciente tiene dolor o que el paciente está agitado o está incómodo. Eh, ¿Quiénes van a tener mayor riesgo de delirium? Van a ser aquellos pacientes que ya van a entrar con un diagnóstico neurológico, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan un traumatismo cráneoencefálico, que tengan un trastorno mental previo, que tengan una comorbilidad médica o una gravedad de la enfermedad, que tengan edad avanzada o que tengan trastornos metabólicos. Estos pacientes van a tener mayor riesgo de delirium. Ya nosotros tenemos que evaluar ya aquellos pacientes de que presentan todos estos diagnósticos que sean de edad avanzada, pues nosotros tenemos que ver, digamos, cuál es el sedante más adecuado para estos pacientes. O sea, tenemos que tratar de darle la menor sedación posible, porque ya sabemos de que el paciente ya viene con un deterioro neurológico y si nosotros hacemos una sedación profunda en estos pacientes, pues el tiempo de despertar de estos pacientes va a ser mucho más largo y por ende estos pacientes van a tener mayor riesgo de presentar delirio. También tenemos que verificar de que muchos pacientes que tengan abstinencia de una medicación psicoactiva crónica, por ejemplo, que sean consumidores de benzodiazepinas, que tengan alteraciones del sueño, que consuman sustancias o drogas o alcohol, digamos, estos pacientes también van a tener mayor riesgo de sufrir delirio. También tenemos que identificar cuáles son las causas de dolor, como ya los mencionaba ya anteriormente, un acceso vascular, una lesión tisular, por ejemplo, una cirugía, un trauma, úlceras por presión, la presencia del tubo endotraqueal, elementos del cuidado de rutina en UTI, incluso las movilizaciones y las rotaciones del paciente van a producir dolor. Incluso el componente afectivo también va a causar dolor, por ejemplo, que el paciente sienta dolor y ya él diga que prefiere estar muerto en vez de sentir dolor. Entonces, esto el paciente ya está teniendo un grado ya de depresión que va a aumentar incluso la intensidad del dolor que presenta. Ahora, ¿qué cosas nos van a llevar a que el paciente esté incómodo, esté agitado? Pues va a ser la misma ansiedad, ¿no? Ya sea debido a la misma patología, a la misma frustración, digamos, de la patología que tiene, los trastornos homeostáticos, por ejemplo, que el paciente tenga sed, muchas veces los pacientes están medio despiertos, pero le ven a uno tomar agua, digamos, de afuera, entonces ellos tienen sed y uno no les puede dar agua, entonces eso le va a generar ansiedad, le va a generar frustración, ¿no? Que tengan hambre, que tengan disnea, que tengan asincronías con el ventilador o que la misma incapacidad de ellos poder comunicarse o que estén contenidos físicamente también les va a llevar a lo que es la agitación del paciente, ¿no? Entonces, todas estas medidas nosotros tenemos que identificarlas para poder tratarlas a tiempo. En cuanto al manejo del delirio, lo mismo, ¿no? Primero nosotros debemos prevenir el delirio, debemos identificar el delirio y debemos realizar un tratamiento. ¿Cómo prevenimos el delirio?
Podemos prevenirlo a través de medidas no farmacológicas, es decir, primero debemos identificar factores de riesgo del paciente, o sea, riesgo de delirio, que sean modificables o no modificables. Por ejemplo, factores de riesgo no modificables son la edad, la demencia, una cirugía de manera urgente, un trauma, que tengan un Apache mayor a 25 puntos o que tengan un ASA elevado. Estos pacientes van a tener un mayor riesgo de delirio. Si nosotros, como hemos mencionado, lo identificamos de entrada ya al paciente y lo tratamos de manera pronta, entonces vamos a evitar, digamos, de que el paciente se complique con más delirio, incluso tenga mayor días de ventilación mecánica, sea difícil de extubarlo. Entonces es muy fundamental poder identificar desde que el paciente ya ingresa, sobre todo estos pacientes, estos factores que son no modificables, ¿no? En cuanto a los modificables, pues evitar el uso de benzodiazepinas y de anticolinérgicos. Debemos favorecer que el paciente tenga un ciclo sueño-vigilia, la reorientación, el uso de audífonos, las gafas, la presencia de la familia. En la terapia hemos visto que ya se ha estado implementando lo que son las gafas para los pacientes, al menos en unos cuantos sí hemos utilizado. Muchas veces esto para evitar, ¿no? La presencia de la luz, porque el paciente lo que quiere a veces es dormir, entonces uno si le pone las gafas, pues el paciente va a estar más cómodo, más confortable y va a poder descansar más cómodamente también, ¿no? También la presencia de audífonos sería recomendable en estos pacientes, porque muchas veces el ruido, ya sea el ruido del ventilador, el ruido del monitor, les va a poner ansiosos, los va a poner inquietos. Entonces, estos factores nosotros de entrada también podemos prevenirlas. Yo creo que de aquí en adelante todas estas cosas vamos a ir mejorándolas. Y bueno, muchas veces nosotros, debido al que el paciente ha tenido delirium, ha estado muy agitado, todo eso, muchas veces hemos tenido que usar lo que es la contención física, ¿no? Pero sabemos que la contención física incluso produce más delirium en estos pacientes. Así que en la manera de lo posible tratar de evitarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la identificación del delirium, pues sabemos que existen tres tipos de delirium. Está el delirium hiperactivo, el delirium hipoactivo y el delirium subsindrómico. ¿Cómo lo evaluamos esto? A través de las escalas, ¿no? Como hemos mencionado, aquí lo que vamos a usar en la terapia es la escala del CAM-NICU. Identificamos, ¿tiene delirium? ¿Es positivo? ¿No tiene delirium? ¿Es negativo? El objetivo de esto es que nosotros tengamos cero delirio y que, bueno, el paciente, digamos, se encuentre también, digamos, con menor riesgo también de que más adelante vuelva a tener delirium, porque esta evaluación que se hace del CAM-NICU no es una sola vez al día, entonces tenemos que evaluarla varias veces al día, cada 4 horas, y es por eso que nosotros tenemos que ir tratando de manera más temprana. Dentro de las medidas farmacológicas, por ejemplo, podemos favorecer el descanso nocturno. Dentro de las recomendaciones está el uso de la desmetomidina. También acá lo colocan la melatonina, pero revisando las guías, la melatonina no está tan recomendada, pero sí el uso de desmetomidina como para prevenir el delirio. Y el tratamiento antipsicosocial basal, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento ya definitivo para esto, pues como hemos mencionado, si el paciente viene con ciertos factores de riesgo, pues debemos descartar y tratar causas orgánicas. En la medida inicial, pues podemos usar de tipo no farmacológicas. En el caso de que estas no se puedan, no, a pesar de que esto no se pueda controlar el delirio, podemos usar lo que son las medidas farmacológicas. En cuanto al delirio hipoactivo, lo que debemos hacer es disminuir o retirar las benzodiazepinas. Acá lo que vamos a realizar es la evaluación, ¿no? Del RAS. El objetivo es de que el paciente tenga un RAS de 0 a -2. Y si es que el delirio, digamos, persiste, a pesar de que usamos de que retiramos las benzodiazepinas, pues podemos valorar el uso de la quetiapina o la risperidona. Ahora, si el paciente está con delirio hiperactivo, pues podemos considerar el uso de la desmetomidina, la clonidina, incluso el uso de neurolépticos, si es que el paciente tiene una hiperactividad importante, o podemos hacer uso de la haloperidol, la quetiapina, la olanzapina o la risperidona. Es muy importante ajustar la dosis y el tiempo de tratamiento, ¿no? En caso de que estemos ante la presencia de un delirium refractario, pues debemos hacer el uso de lo que es el ácido valproico.
Ahora, hablando un poquito más acerca del abordaje personalizado de la sedación en el paciente crítico, nosotros debemos tener en claro a qué pacientes vamos a aplicar lo que es la sedación superficial y a qué pacientes debemos aplicar una sedación profunda. Cuando decimos que es una sedación superficial, cuando el paciente tiene un RAS de 0 a -2. Eh, ¿En qué pacientes vamos a usar? Pues todos aquellos pacientes que requieran sedación, pero con el RAS objetivo que hemos mencionado. Ahora, no vamos a usar sedación superficial en aquellos pacientes que cumplan los siguientes criterios. Por ejemplo, que tengan un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, que tengan un estatus epiléptico, que tengan una hipertensión intracraneal o que tengan la necesidad de recibir bloqueantes neuromusculares o que tengan una hipotermia inducida. En este caso, pues, sería recomendable usar sedación profunda. Ahora, ¿en qué consiste la sedación profunda? Pues en que nosotros mantengamos a un paciente con un RAS que se encuentre entre -3, -4 y -5. Y como hemos mencionado anteriormente, los pacientes con sedación profunda pues van a ser aquellos que tengan un síndrome de distrés respiratorio severo o moderado con una PAFI menor a 200 está acá, pero lo recomendable es menor a 150. Pacientes que sean neurocríticos con una hipertensión intracraneal, descartando a su vez, ¿no?, que sean causas reversibles, como por ejemplo el dolor, alteraciones electrolíticas o fiebre, entre otras. En el caso de que el paciente tenga una situación de estatus epiléptico o aquellos que requieran bloqueantes neuromusculares o hipotermia inducida, entonces estos pacientes necesitan aplicarse una sedación profunda. Aquí tenemos un algoritmo donde se puede observar el manejo de la sedación. Ya dijimos que la sedación superficial, el objetivo es que se mantenga un RAS entre 0 a -1 a -2. Cuando usamos siempre, salvo contraindicación, como monitorizamos a través de las escalas del dolor y a través de las escalas de sedación. Es decir, el RAS eleva el CPOP. ¿Cómo se hace? A través de medidas no farmacológicas, favoreciendo el sueño del paciente, que tenga un ambiente adecuado, realizar la movilización precoz, el uso de la musicoterapia y la presencia de la familia. En cuanto a las medidas farmacológicas, pues si el paciente tiene dolor, usamos fentanilo o remifentanilo, menos de 72 horas, o utilizamos lo que es la morfina. Ahora, para la sedación, está recomendable como en primera instancia usar el propofol, la desmetomidina, el remifentanilo. En la sedación profunda dijimos que es un paciente que tiene un RAS de -3, -4, -5 o que tenga un BIS entre 40 y 60, cuando lo usamos en aquellos pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio severo, hipertensión intracraneal, estatus epiléptico, hipotermia, bloqueantes neuromusculares. También debemos monitorizar el dolor, en este caso del CPOP o a través del RAS, la sedación. ¿Cómo se hace? Pues asegurando una analgesia adecuada más el inicio de un fármaco sedante, ¿no? El más recomendable, propofol isoflurano. Ahora, nosotros aquí evaluamos, ¿se ha alcanzado el objetivo deseado? Pues si no se ha alcanzado el objetivo deseado, o sea que no se ha llegado a una sedación profunda con el uso de estos medicamentos mencionados, pues debemos asegurar la dosis máxima del primer sedante. Digamos que hemos usado propofol de entrada y a pesar de eso, digamos, con la dosis que le hemos iniciado, digamos 2 miligramos kilogramo peso, entonces no hemos logrado una sedación profunda, pues debemos optimizar la dosis de esto, ¿no? Sabemos que la dosis máxima del propofol es 4,5. Si a pesar de optimizar esa sedación el paciente no se logra tener una sedación profunda, pues entonces debemos descartar tolerancia, taquifilaxia, excluir que no tenga, digamos, asincronías con el ventilador. Y si es una sedación bastante difícil, pues tenemos que asociar un segundo sedante que puede ser el isoflurano. En este caso, si ya hemos usado propofol, podemos usar a la ketamina. Si a pesar de esto no se logra la sedación profunda y es una sedación muy difícil, aquí lo recomienda como tercer sedante recién utilizar lo que es el midazolam y valorar el uso asociado de midazolam a desmetomidina y o metadona. Sí, a través de las primeras medidas que hemos realizado se ha alcanzado la sedación profunda, pues debemos evaluar de manera diaria la necesidad de sedación profunda. Es decir, ¿necesita el paciente sedación profunda o no necesita sedación profunda? Entonces aquí hacemos una sedación secuencial. Podemos usar las primeras 48 horas una sedación profunda y a partir de estas 48 horas pues evaluamos de disminuir la sedación a lo mínimo deseable hasta obtener una sedación superficial. Un poquito hablando ya lo que es la sedación.
con Propofol, debemos conocer un poco, así a largo rasgo le voy a hablar acerca del Propofol. El Propofol es un sedante de acción, es un hipnótico de acción rápida y de vida media corta que va a interactuar con los receptores del GABA, es decir, del ácido gamma aminobutírico. Tiene un metabolismo hepático y la composición de este fármaco es una emulsión fosfolipídica que va a aportar 1,1 kilocalorías por ml. ¿Cuáles son los efectos secundarios del Propofol? Pues que nos va a producir hipotensión, puede producir una depresión respiratoria, puede producir bradicardia o un síndrome de infusión de Propofol. Es por eso que hemos querido compartir, digamos, esta guía con ustedes, porque la finalidad de esta charla es que nosotros, a partir de mañana, incluso de hoy día, digamos, nosotros comencemos a implementar lo que es el Propofol en todos los pacientes que requieran ventilación mecánica. Debemos conocer algunas recomendaciones, ¿no? Que en realidad debemos saber sobre el Propofol. Por ejemplo, las perfusiones de Propofol deben ser cambiadas cada 12 horas. Esto es fundamental que lo conozca enfermería, porque si nosotros no cumplimos con estas recomendaciones, pues vamos a tener muchas complicaciones con el uso de Propofol. Entonces, lo que indican, ¿no?, las guías es de que las perfusiones de Propofol deben ser cambiadas cada 12 horas y en caso de que sean extraídas del frasco, esta solución no se debe utilizar más de 6 horas. Así que esto es importante para las licenciadas que lo conozcan, de que una vez utilizado, digamos, si el paciente está con una sedación ligera, digamos, y está recibiendo 10 y ya está más de las 12 horas y no ha acabado el Propofol, y uno dice, ah, no, falta una hora para que acabe, le vamos a dejar que acabe, después lo voy a cambiar. No, la recomendación es de que llega a las 12 horas, no importa la cantidad que tenga el Propofol, entonces este frasco de Propofol se lo debe cambiar. Otra recomendación también, tanto para las licenciadas, para nosotros, así como también farmacia, es que nosotros debemos usar el Propofol en una única luz de catéter. Es decir, que a partir de ahora nosotros, todo paciente que se va a ventilar, tenemos que utilizar los catéteres que sean triple lumen e incluso que tengan el catéter que tiene la protección, ¿no? Es que el catéter Protect, o sea, contra las infecciones asociadas a catéter. Entonces vamos a usar el catéter Protect y vamos a tener que usar los catéteres que sean de triple lumen, porque un lumen tiene que ser exclusivo para el Propofol. Tampoco podemos nosotros decir acá, ay, no, justo no tiene un lumen para colocar, digamos, no sé, una morfina, colocar alguna medicación, digamos, que tenga indicada por vía endovenosa y digan, bueno, lo voy a pasar el Propofol, igual va a ser solo un ratito. No, una vez que ya hayan tocado ya ese lumen de la vía central, ya ese catéter ya va a estar contaminado. Y entonces ese catéter va a tener mayor riesgo de infectarse y mayor riesgo de que el paciente haga una bacteremia asociada, digamos, por el Propofol. Entonces esas son las recomendaciones que se les indica para las licenciadas y también para nosotros los médicos, ¿no?, que vamos a estar, que debemos tomar en cuenta esto. Y también para los médicos, sobre todo, debemos saber que la dosis máxima de Propofol es de 4,5 miligramos kilogramo hora. Supongamos que tenemos un paciente que pesa 60 kilos, digamos, ahí. Nosotros le calculamos la infusión de Propofol a 20 ml hora. La dosis máxima que estaremos pasando aquí sería de 2,8 miligramos kilogramo hora. O sea, para que nosotros nos pasemos esta dosis, tendría que ser, digamos, una dosis, o sea, a 30 ml o a 40 ml hora, la cual no va a pasar. Entonces, es muy importante por eso realizar un control de la dosis que se le está pasando al paciente según kilogramo peso. Ahora, en aquellos pacientes que sean ancianos, también se tiene que evaluar, no utilizar la dosis más baja de sedante. Y en aquellos pacientes que sean obesos, también no vamos a utilizar el peso real del paciente. El paciente va a pesar 150 kilogramos, digamos, y le vamos a dar la dosis del Propofol, digamos, calculada según su peso, pues entonces nos va a salir una dosis alta. Entonces, con estos pacientes obesos, lo que nosotros tenemos que calcular la dosis es según su peso ideal. Es muy recomendable también cuando estemos usando el Propofol realizar la monitorización de la CPK, de los triglicéridos, de la función hepática y del pH sanguíneo. Ahora, en algunos estudios que he estado revisando en cuanto al uso de Propofol versus midazolam, bueno, diferentes estudios han mostrado que la sedación profunda durante las primeras 48 horas se ha asociado a resultados adversos o a mayor mortalidad.
independientemente del sedante usado. Es decir, que en estos estudios, eh, cuando han usado tanto propofol o midazolam, digamos, con una sedación profunda en más de 48 horas, el riesgo de mortalidad, el riesgo de que el paciente esté más días con ventilación mecánica ha sido mucho mayor. En cuanto a la equivalencia de eficacia y seguridad, pues ambos tienen la misma equivalencia y seguridad. En cuanto al efecto hipnótico, pues sabemos que la vida media del propofol es menos de 30 minutos, o sea que si uno, digamos, usa el propofol, pues el efecto hipnótico va a desaparecer mucho más rápidamente. Y gracias a esto, pues nosotros vamos a poder lograr un destete más rápido de la ventilación mecánica y vamos a poder lograr una menor estancia hospitalaria con el uso del propofol. Esto nos lo proporciona la guía publicada por la revista clínica de la clínica Las Condes, en el cual habla, ¿no?, acerca de la analgesia, sedación y delirio en cuidados críticos. Fue publicada esta guía en el año 2019. Ahora ya hablando en cuanto a las guías de práctica clínica basadas en la evidencia para el manejo de la pseudoanalgesia y delirium en el paciente adulto críticamente enfermo, esta guía fue publicada por la revista de Medicina Intensiva en el 2020, en la que nos habla, ¿no?, acerca de las recomendaciones que debemos tomar en cuenta para el manejo de la pseudoanalgesia en los pacientes. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los beneficios a corto y largo plazo del adecuado manejo del dolor y la sedación en el paciente adulto críticamente enfermo? Pues acá la guía nos dice, ¿no? Recomienda la creación o adaptación de protocolos para el adecuado manejo del dolor y la sedación, promoviendo el uso de la analgosedación, una sedación ligera o no sedación en una atención centrada en las necesidades del paciente, evitando el uso de benzodiazepina. Esto tiene un nivel de recomendación moderado, una evidencia fuerte. Es por eso que nosotros aquí nos estamos basando en esta guía para nosotros también poder implementar una guía aquí en la terapia intensiva donde estemos de acuerdo a las guías internacionales que nos indican, ¿no? De que indican de que debemos evitar el uso de las benzodiazepinas y de que debemos tener un protocolo para el adecuado manejo del dolor y de la sedación. Otra de las preguntas que se hace también aquí en cuanto a la sedación, dice, ¿cuál es el manejo de la sedación recomendada en pacientes adultos con sepsis y shock séptico? En los pacientes que tengan sepsis y shock séptico se sugiere utilizar una sedación ligera siempre que sea posible en pacientes que necesiten ser acoplados a ventilación mecánica. Evaluar de manera periódica el estado neurológico y usar escalas de sedación según objetivos individualizados y no usar sedación profunda de manera rutinaria. Esto ya hablando en cuanto a pacientes que ingresen con el diagnóstico de una sepsis o shock séptico. Esto tiene una fuerza condicional y un nivel de evidencia bajo, pero está dentro de las recomendaciones, ¿no?, de la guía. Otra de las recomendaciones es, por ejemplo, nos dice qué impacto tiene la aplicación del protocolo ABCDF en el paciente críticamente enfermo. Se recomienda la aplicación de este protocolo en el paciente crítico para aumentar los días libres de delirio y días libres de estado de coma, disminuir el tiempo de soporte ventilatorio, la estancia en cuidados intensivos y la mortalidad. Esto también tiene una fuerza fuerte y un nivel de evidencia bajo, pero como le digo, también está indicado la guía, lo sugiere, y entonces eso depende de nosotros si lo aplicamos. Pero en varios estudios que han realizado, pues al menos cuando han aplicado todo este paquete de medidas, al menos sí, los pacientes han tenido menor riesgo de delirio y han tenido menor riesgo de estado de coma, ¿no? Han tenido días libres de estado de coma. Otra de las preguntas que hace la guía también es, ¿cuál es el beneficio de la presencia de los familiares en el desenlace del paciente adulto crítico? Pues esta guía recomienda de que la participación y preparación de la familia en el plan de cuidados del paciente crítico sea una medida de soporte psicosocial. Ahora, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el beneficio de la movilización temprana en los pacientes adultos críticos? Pues se recomienda la movilización temprana en todo paciente quirúrgico que esté en ventilación mecánica por lo menos 48 horas. Esta debe ser basada en un protocolo institucional que involucre a médicos, enfermeras y terapeutas. También lo estamos realizando eso. He visto que los fisioterapias, los kinesiólogos, digamos, han estado aplicando diferentes códigos, código rojo, código amarillo, código verde. Entonces ahí la semaforización, ¿no?, de estos pacientes y están viendo de manera diaria si es que el paciente, digamos, se lo puede movilizar o no. Eso obviamente dependiendo del estado crítico del paciente, ¿no? Esto tiene un nivel de fuerza fuerte y un nivel de evidencia moderado.
Ahora, otra pregunta también que se nos hace es, dice, ¿existe relación entre la dosis y el tiempo de uso de las benzodiazepinas y sus efectos adversos en pacientes críticamente enfermos? Por ejemplo, el uso de benzodiazepinas, aquí dice, si se utiliza la sedación con midazolam, se sugiere utilizar una sedación ligera en vez de sedación profunda para evitar recuerdos delirantes y no afectar la memoria implícita. Otra recomendación que nos dice es, se sugiere evitar la sedación profunda con el uso de midazolam. Este tiene una fuerza condicional y un nivel de evidencia moderado. Se recomienda evitar la administración de benzodiazepinas en pacientes con alto riesgo de delirio. Como hemos mencionado anteriormente, debemos identificar los factores de riesgo que tiene el paciente y si tiene alto factor de riesgo de delirio, pues entonces vamos a evitar en lo posible usar benzodiazepinas. ¿Cómo utilizar las benzodiazepinas en el paciente críticamente enfermo sin abstinencia al alcohol? Pues acá se sugiere el uso de midazolam antes que tiopental como parte del manejo, perdón, acá está hablando acá se confundió, en el uso de tiopental y el manejo del estatus convulsivo refractario, bueno, esto es en pacientes que tienen un estatus convulsivo refractario, ¿no? Que dice que se recomienda hacer el uso más de midazolam antes que usar el tiopental. En pacientes que tengan abstinencia al alcohol, aquí se sugiere adicionar midazolam al uso de haloperidol para mejorar el control de la agitación en el paciente paliativo. Ahora, ¿cuáles son los pacientes críticamente enfermos que más se benefician del uso de remifentanil? Pues son aquellos, se recomienda el uso de remifentanil en el postoperatorio de cirugía cardíaca para disminuir el tiempo en ventilación mecánica. ¿Qué más acá de las recomendaciones? Por ejemplo, también recomiendan el uso de remifentanil junto a propofol para la sedación durante la hipotermia terapéutica después de un paro cardíaco. Se recomienda también el uso de remifentanil en pacientes con insuficiencia renal para disminuir el tiempo en ventilación mecánica y la estancia en la UCI. Ahora, ¿cuál es la estrategia farmacológica recomendada para mantener un RAS de -4 o -5 en pacientes que requieran sedación por más de 72 horas? Bueno, acá la guía nos dice, ¿no? Se recomienda la asociación de un hipnótico a un analgésico, preferentemente un opiáceo, para alcanzar una sedación profunda, siempre que esté clínicamente justificada. O sea, la indicación de una sedación profunda tiene que estar justificada. Se sugiere evitar el uso de midazolam en sedación profunda prolongada o asociarlo a un opiáceo o propofol y o dexmetomidina, ¿no? Después, otra de las preguntas que hacen también, ¿cuál es el manejo de la sedación recomendada en pacientes adultos con síndrome de dificultad respiratoria aguda? Como hemos mencionado ya anteriormente, ¿no? Pacientes que tengan una PAFI menor a 150, digamos, mayor a 150, pues se recomienda una sedación ligera, o sea, se debe seguir los lineamientos que hemos ido planteando anteriormente. Si el paciente tiene una PAFI menor a 150, pues, y está usando relajantes musculares, entonces aquí se recomienda el uso de sedación profunda. En cuanto a el manejo de sedación recomendado en pacientes adultos con inestabilidad hemodinámica, pues acá se sugiere el uso de ketamina como coadyuvante a la estrategia de sedación en el paciente hemodinámicamente inestable. Se recomienda usar con precaución los agentes sedantes en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Esto tiene una fuerza, un nivel de evidencia moderado. En pacientes con enfermedad coronaria, se recomienda el uso de desmetomidina y en aquellos pacientes que hayan recibido o que sean de un postoperatorio de una revascularización miocárdica, también se sugiere el uso de la desmetomidina como fármaco de elección. En pacientes que tengan hipertensión intracraniana o endocraniana, pues se recomienda aplicar una estrategia de sedación a todos los pacientes con hipertensión endocraniana enfocada en metas de protección cerebral, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo de la sedación en pacientes con un traumatismo craneoencefálico severo, la guía nos dice que no se recomienda la interrupción diaria de la sedación en los pacientes con hipertensión intracraniana. Se sugiere utilizar medicamentos de vida media corta y de poca acumulación como el propofol, la desmetomidina y el remifentanil para poder evaluar de manera diaria lo que es el estado neurológico, ¿no? Esto tiene una fuerza condicional, un nivel de evidencia bajo. ¿Qué más nos recomienda la guía? Bueno, la monitorización electrónica de la actividad cerebral frontal. Se sugiere además el uso de las escalas clínicas validadas para valorar el nivel de sedación, la agitación del paciente crítico, ¿no? En cuanto a la estrategia de analgesia en el paciente crítico, se recomienda siempre la evaluación del dolor mediante escalas según las condiciones del paciente. Esto tiene una fuerza, un nivel de evidencia moderado.
Se sugiere el uso de analgésicos opioides como parte de una de las primeras líneas de tratamiento analgésico en dolor de origen no neuropático. Esto tiene un nivel de evidencia moderado también. En cuanto a los pacientes que tengan delirium, dice, ¿cuál es el beneficio a corto y largo plazo en el manejo adecuado del delirium en el adulto críticamente enfermo? En pacientes que tengan delirium, pues se recomienda el uso de desmetomidina en infusión continua. En pacientes que tengan delirium hiperactivo y en pacientes que tengan un delirium hipoactivo, pues se recomienda el uso de la risperidona o de la quetiamina, ¿no? De la quetiapina. ¿Cuál es el beneficio de usar estrategias de detección y manejo de delirio? Pues acá, como hemos mencionado, existen diferentes escalas para realizar la valoración diaria, ¿no? del delirio, como el CAM-NICUM es el que lo vamos a utilizar actualmente. ¿Qué más? Se recomienda intervenciones multicomponentes, como la reducción de la luz, el ruido, cubrimiento de los ojos, bueno, que ya lo hemos mencionado anteriormente también. Bueno, eso en cuanto a las recomendaciones de la guía basadas en la evidencia para el manejo de la pseudoanalgesia y el delirium en el paciente adulto críticamente enfermo, que fue publicada por la Revista de Medicina Intensiva en el año 2020. Ahora ya continuando con los paquetes de medidas que hemos mencionado, A, B, C, D, ahora vamos con el paquete E, que es en realidad, ¿no? Consiste en la movilización precoz, que igual nos recomienda la guía. Sabemos que la debilidad adquirida en la UTI pues, es una de las complicaciones más frecuentes. Esto se va a asociar a muchos factores, ¿no? De riesgos, como por ejemplo que el paciente esté inmovilizado de manera prolongada, que tenga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o que tenga falla multiorgánica, que tenga hiperglucemia, uso de bloqueantes neuromusculares o que hayan recibido corticoides de larga duración. Es por eso que debemos aplicar la movilización precoz, el cual va a ser una maniobra segura que va a poder aplicarse en pacientes críticos, tanto en ventilación mecánica como en ventilación espontánea. El último paquete de medida, que es la inclusión o empoderamiento familiar, pues que también ya lo estamos haciendo acá en la terapia intensiva. Sabemos que la inclusión de la familia en el cuidado del paciente es clave y tiene beneficios para el paciente, la familia y el equipo de tratamiento. ¿Cuáles son los beneficios para los pacientes? Pues de que a través de que si la familia va a estar presente al lado del paciente, pues vamos a poder reducir la ansiedad, la confusión, la agitación, el riesgo de algunas complicaciones como caídas, por ejemplo, o incluso disminuir los días de estancia en la UTI. Además, que va a permitir al paciente darle mayor seguridad y una satisfacción personal. En cuanto a los beneficios para la familia, pues también le va a aumentar la satisfacción al tiempo que va a reducir la ansiedad de la familia, porque muchas veces la familia se encuentra afuera, no la puede ver al paciente y no sabe en qué estado está el paciente. Entonces, si nosotros permitimos de que la familia ingrese a las piezas, vea cómo está, hasta ellos pueden sentirse mucho más tranquilos, ¿no? Porque van a estar cerca de sus familiares. Eh, ¿Cuáles más van a ser los beneficios para la familia? De que se va a poder promover la comunicación y la mejor comprensión de la enfermedad del paciente y aumenta el involucramiento familiar en el cuidado del enfermo. Incluso nosotros ahí podemos hablar con ellos y si ellos tienen alguna idea, digamos, para poder nosotros poder mantenerlos o contenerlos en mejor estado, pues muchas veces la familia también nos puede colaborar con eso, ¿no? Y bueno, finalmente... el objetivo de esto, como ya les he mencionado, era de que nosotros a partir de ahora comencemos a implementar lo que es la guía de la sedación y la analgesia en los pacientes, que esto de a poco se la va a ir elaborando, pero ya van a existir ya unos algoritmos, tanto para el manejo de la sedación, para el manejo de la agitación, para el manejo del delirio. Lo que sí es importante acá es que nosotros como terapia intensiva, tanto los residentes, enfermeras como médicos, podamos aplicar estas escalas a los pacientes de manera diaria, ¿no? Y se recomienda que sea unas 4 veces al día. Y de esta manera nosotros vamos a poder realizar un mejor manejo de lo que es la sedación del paciente, sin tener que excedernos en la dosis del sedante o sin tener que darle una sedación inapropiada o un analgésico inapropiado. Dentro de las escalas que nosotros vamos a aplicar acá en la terapia intensiva son la escala del RAS, que es de ritmo, agitación y sedación. Sabemos que el RAS solo tiene un puntaje desde 0 hasta -5, desde 0 a +4. Vamos a utilizar lo que es la escala del delirio, que es a través del CAM-NICU. Actualmente ha salido un CAM-NICU, que es el CAM-NICU 7, en lo que en realidad tiene los mismos parámetros que
el Capnicum que nosotros conocíamos, solo que acá le va a dar un puntaje a cada acápite, ¿no? Incluso que a nosotros nos va a hacer mucho más fácil, digamos, poder realizar esta puntuación. Otra de las escalas que se va a implementar también es la escala de la evaluación visual y analógica, digamos que es el EVA. A través de eso nosotros vamos a poder registrar mediante el sistema lo que es el dolor del paciente, desde el 0 a que no tiene dolor, desde el 10 a que es el dolor más profundo. Esto para pacientes que estén despiertos, ¿no? En tanto que los pacientes que estén ventilados y que no puedan comunicarse, pues entonces aquí vamos a aplicar la escala del SIPO. Actualmente nosotros todavía no tenemos nada registrado en el sistema Intégrate, pero estamos coordinando eso de que se puedan aplicar todos estos scores en el sistema Intégrate para que sea mucho más fácil su registro. Pero yo en esta diapositiva les puse un enlace donde ustedes pueden entrar a estas calculadoras y poder calcular todos estos scores. Entonces, para que no se tengan que memorizar todos estos datos, digamos, que están acá, entonces utilizan ese enlace, se lo descargan y bueno, ahí van a comenzar a hacer la evaluación de los pacientes, tanto las enfermeras, los médicos, que en realidad los médicos y los residentes, me incluyo yo, digamos, que tendríamos que hacer estas evaluaciones de manera diaria. Las guías lo recomiendan que se haga cada 4 horas. Así que, bueno, tenemos que ponernos en práctica y comenzar a usar todas estas escalas, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a la presentación. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna aclaración. Hola Lucy, gracias. Muchas gracias. Realmente un tema completo. Las actualizaciones realmente son las últimas que hay y realmente las guías internacionales, ¿no? No sé si hay alguien que quiera dar un comentario, hablar, agradecer también al doctor Juan Pablo Mérida que se encuentra presente, que es parte igual de las guías que se fueron armando, ¿no? A lo largo del tiempo en la Clínica Foyanini y es bueno, importante seguir, ¿no? Actualizándonos con lo que va saliendo. Y bueno, también agradecer al equipo de farmacia y el de nutrición que se encuentra presente. No sé si igual ellos tienen algún comentario en cuanto ya sea a la medicación que se tiene, que tenemos en la clínica, o algún comentario igual en la parte nutricional, ya que vamos a implementar, bueno, que realmente ya se encontraba en la guía, ¿no? El Propofol. Si se tiene alguna recomendación de parte de estos equipos o alguna sugerencia. Luego vamos con las preguntas, ¿no? Hay preguntas acá en el chat que luego las vamos a nombrar. No sé si alguien quiere comentarnos algo. Hola, doctora Lucy, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? No, Buenas noches. solamente agradecer por la invitación. Para nosotros en área de nutrición, el trabajar con el Propofol va a ser nuevo para lo que es las dietas enterales, porque en esto se va a tomar en cuenta de que el total de calorías que ustedes nos van a solicitar, vamos a tener que tomar en cuenta la valoración también calórica que va a tener el Propofol. Entonces a ello vamos a tener que reducir para no tener una sobrealimentación en el paciente. Entonces todo eso lo vamos a coordinar ya con ustedes y quedamos muy agradecidos por darnos a conocer todo y ponernos al tanto y actualizarnos en todo. Gracias, Lice. También está el doctor Casanova aquí como el equipo de nutrición. Doctor, buenas noches. No sé si igual quiere comentarnos algo, algunas pautas, ¿no? De cómo se va a realizar el manejo nutricional o qué es lo que hay que tomar en cuenta en estos pacientes que vamos a... Hola, buenas noches, Raquel y el público. Y bueno, y decirle a Lucy, buena exposición. Bonito el protocolo a implementar futuro. Bueno, ahí lo que las dudas era pues la implementación, ¿no? Del Propofol, el miedo que se tiene, o entre comillas, ¿no? Por el hecho de muchas dudas que hay, ¿no? El uso prolongado, la incidencia de infecciones, contaminación, la falta del fármaco, ¿no? En dosis más, en frascos, en presentaciones mayores, ¿no? Porque tuvimos se puede decir, la incidencia o que empezamos a usar en el momento de la pandemia, ¿no? No lo usamos por el hecho de la indicación o el hecho que estaba indicado por protocolo, sino por el hecho de que no había más sedativos que usar, ¿no? Si bien recordar, Raquel, que no había medicamentos sedativos para usar. Entonces usamos mano del Propofol, ¿no? Y llegó el momento en el que
usamos las ampollas de 20 mililitros, ¿no? Y vimos que no, que la forma de usarlas no era la correcta, ¿no? Por eso la duda y la necesidad de un protocolo para poder hacerlo de manera adecuada, ¿no? En este caso, lo que se necesita pues, son frascos de 50 o de 100 mililitros para evitar un poco la manipulación y la contaminación del fármaco, ¿no? Del sedativo este, ¿no? De lo que corresponde al soporte nutricional en terapia intensiva, evidentemente hay que trabajar, ¿no? Con el equipo de nutrición, las colegas, ¿no? Nutricionistas, los colegas de farmacia, ¿no? Justamente para ese tema, para manejarlo de manera adecuada y correcta. Eh, Sabemos que el propofol dentro de su composición tiene pues a base de aceite de soya, ¿no? Y a base también de fosfato de huevo purificado que viene, ¿no? Entonces, y el aporte calórico, bueno, 10 mililitros, 1 gramo de lípido más o menos, ¿no? Y de acuerdo a lo que se va a usar la cantidad, un promedio, hablamos de 10 mililitros en 24 horas o de 15 mililitros para 24 horas, nos da aproximadamente casi la mitad del requerimiento de un paciente crítico, vale decir 24 gramos si usamos 10 mililitros en 24 horas y si usamos 15, aproximadamente unos 36 gramos de lípido que vamos a usar. Y si lo ponemos con un peso estándar de 70, nos sale casi la mitad, 0,4, 0,5 gramos kilo día, digamos, el aporte, ¿no? Y ahí lo que es que se tiene que trabajar con las colegas, con los de nutrición, para justamente no sobrenutrir, como muy bien lo mencionó, ¿no? La monitorización ahí va a ser muy importante al inicio, durante y después del tiempo que va a sedarse el paciente, ¿no? Entonces, eh, pedir la monitorización de los triglicéridos, de los perfiles lipídicos, del perfil hepático, de las transaminasas, para ver si no a la semana, una vez usado, después del quinto día, si hay, empieza una esteatosis hepática, ¿no? Y los efectos que pueden producir también en los bolos, ¿no? Como muy bien estaba hablando la doctora Lucy, y no sobrepasarse las dosis, después que no, y tener en cuenta también los pacientes que tienen alergias, ¿no? A este tipo de productos, ¿no? Como el aceite de soya y el derivados del huevo, ¿no? Realmente no sé si hay todavía estudios que haya evidencia, ¿no? De la incidencia, ¿no? De anafilaxia por efectos adversos. Pero es eso, ¿no? Yo creo que está muy bien, estamos a tiempo de poder iniciar y poder estandarizar los protocolos de sedación y analgesia y delirio. Y bueno, no hay que tener miedo, ¿no? Y empezar a usar los fármacos, entre ellos el propofol, ¿no? Ahí habla de ketamina también, ¿no? La dexmetomidina, ¿no? Pero sí, lo que se quiere con farmacia es que pues haya el fármaco, ¿no? Y a las dosis adecuadas y concentrados. Yo sé que lo que más se utiliza es pues en quirófano, en las presentaciones que vienen, ¿no? Pero también debería, si es que se va a usar, empezar a usar, porque va a ser una cantidad, va a aumentarle el pedido y va a disminuir la dosis del midazolam, ¿no? Entonces eso también se tiene que trabajar con farmacia. Bueno, solo eso quería comentar, ¿no? Y felicitar a Lucy de nuevo y, bueno, vos Raquel, ¿no? Que está de panelista y a todo el que ha hecho posible la charla, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Casanova. No sé si se encuentra alguien del equipo de farmacia que nos puede dar un comentario, ya que bueno, vamos a necesitar, como dice el doctor Casanova, ¿no? El uso de propofol y reservar un poco más, ¿no? El uso del midazolam. No sé si se encuentra alguien en el grupo. Un momento, creo que el doctor Juan Carlos estaba conectado, pero que está en un curso también él. Ahorita le voy a decir, él tenía que hablar un detalle que le pidió la doctora Lucy. Ah, ya. Hasta eso con las preguntas entonces. A ver, aquí el doctor Hugo nos tiene unas preguntas. Buenas noches, dice él. ¿En qué casos debemos aplicar sedación superficial? Dice la doctora Lucy.
Ya, bueno, como anteriormente ya les mencionaba, la sedación superficial consiste, ¿no?, en mantener un RAS del paciente que se mantenga entre 0, -1 a -2. O sea, todo paciente críticamente enfermo, digamos, que necesite ventilación mecánica, pues necesita tener una ventilación mecánica superficial, excepto que cumpla los criterios que hemos mencionado. Por ejemplo, un paciente que tenga un síndrome de distrés respiratorio severo, sea una PAFI menor a 150, que tenga una hipertensión intracraneal con una PIC mayor a 15, que el paciente esté haciendo uso de bloqueantes neuromusculares o que el paciente tenga un estatus convulsivo. Excepto en estos casos, no se debe usar sedación superficial, sino se debe usar sedación profunda. Si de estos 5 criterios, digamos, el paciente no tiene ninguno, todo paciente tendría la indicación de realizar sedación superficial. El objetivo es sedación superficial, mantener un RAS de 0 a -1, -2. Si cumple con esto, es sedación superficial. Perfecto. Y nos pregunta también si hay alguna evidencia de cuál es la mejor escala para medir el dolor en el paciente ventilado. Bueno, de las que ya conocemos, ¿no? Si alguna de ellas tiene mejor evidencia. Sí, yo justamente he estado revisando, hay un montón de escalas para evaluar, pero la que más me ha parecido que tiene un mayor nivel de evidencia es la escala del CPOP, que ya les había mencionado, que en realidad lo que uno hace acá es, como el paciente no nos puede decir el dolor va a estar con el tubo o con la tráqueo, entonces lo que nosotros hacemos es evaluar a través de ciertas expresiones faciales que nos va a hacer el paciente. El CPOP, digamos, ahí te evalúa diferentes parámetros, la expresión facial, por ejemplo, si el paciente está intolerando o no a la ventilación mecánica, si el paciente está muy tenso, está muy agitado. Entonces hay una escala, que es el CPOP, que yo en realidad esa es la escala que lo vamos a usar aquí en la terapia intensiva. No le quise colocar las otras escalas más